Comisión por la Memoria acompaña a la comunidad del barrio Manuelita en el recuerdo y homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos. Que nos tocan hoy vivir, como lo hacemos año tras año, que hace más de 12 años que nos venimos reuniendo en la plaza, donde empezamos a recuperar la memoria de nuestros compañeros. Me estaba poniendo la fría tarde, ¿no? Y estoy viendo acá alrededor de la plaza diferentes actividades que se están desarrollando, y eso también es un trabajo que lo logramos entre todos. En esta misma plaza se concentraban a los vecinos en el año 76, 77 y 78 el control policial que hacían los militares. Para salir del barrio tenías que pasar primeramente por el barrio y los militares te daban salvoconducto. Ese trabajo que hacían era conocer un buque oriental, si tenía documento o no, y con ese contraseño que ellos te daban podías salir del barrio. Así que hoy la verdad es un espacio de libertad que lo logramos entre todos, y que diferentes actividades que estamos desarrollando, como el acto de homenaje a nuestros compañeros en este día tan gris y tan nublado, ¿no? Que fue la pesadilla de la dictadura militar que tuvimos sobre nosotros. Y habíamos perdido los mejores de nuestros compañeros acá en el barrio: Daniel, Elena, Di Pietro, Rodríguez, Jorge Arur, Rossetti y tantos otros compañeros que están con nosotros presentes en la lucha, y siempre lo tenemos presente. Y hoy más que nunca, ¿no? Cuando muchas veces quieren decir que el trabajo de los derechos humanos es una cuestión inventada. Esto lo hacemos nosotros de pulmón, y están acá los compañeros brindándonos y pueden dar su testimonio de cuál es la cuestión económica. Acá nosotros hacemos un acompañamiento de la memoria, porque lo que quieren principalmente borrar es la memoria de todo de nuestros pasados históricos, de 1810 en adelante, porque siempre la lucha de los trabajadores estuvieron presentes, de la liberación de nuestro país en 1810, que todavía no logramos, y siempre fueron masacrados las clases obreras, y todavía pienso que tenemos mucho que dar, nosotros como clases trabajadores, en la unidad de todo el sector popular. Así que le agradezco este espacio, y como todos saben, tenemos que hacer la unidad fuerte para aglutinar todo el pasaje progresista y la experiencia que tuvimos entre todos en estos años. Y creo que hay que lograr un poco más, porque lo que se logró no se puede, entonces hay que avanzar un poco más en la conquista que hacemos como sector progresista de la sociedad. Así que muchas gracias, y bueno, creemos que la unidad nos va a hacer grande. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a todas y todos los presentes, y en nombre de la Comisión de la Memoria de Barrio Manuelita quería invitarlos también a que adhieran, que estamos trabajando con la Comisión Provincial de la Memoria para ver si podemos obtener la casa donde vivían los seminaristas, para que sea una casa llena de vida, donde vivieran compañeros detenidos desaparecidos nuestros. Así que los convoco a todos a que adhieran. Estaremos nuevamente comunicándonos con ustedes para poder trabajar sobre el tema, y bueno, y esto lo hacemos por memoria, verdad y justicia. Gracias. Bueno, gracias. Porque entendemos también que vienen por la escuela pública, pero vienen por todo lo que es público. Queremos decirles, compañeros, que la escuela itinerante que instalamos frente al Congreso es en realidad el faro en el que nosotros nos apoyamos para seguir luchando. La escuela pública, decimos también, que enseña, resiste y sueña. Y también les digo, compañeros, más temprano que tarde venceremos. Gracias. Gracias, compañera. A los que estamos en la escuela, y que fuera una manera de identificarnos en ese nombre. Fue una tarea difícil, como creo que sigue siendo difícil la idea de instalar el nombre. En momentos de resistencia, organización y lucha sabemos lo importante de esta actividad. Hoy recuperando la lucha de nuestros compañeros, de aquellos y aquellas, como los del barrio Manuelita, que intentaron acallarlos, que los desaparecieron para que nunca más existieran hombres y mujeres que se atrevieran a pelear por derechos a conquistar. Por ello no tomaremos en cuenta que las memorias se multiplicarían en brazos.
Hoy, compañeros, estamos de pie y avanzamos, no hemos retrocedido, nuevamente organizados y en lucha junto a cada uno de los que ayer se llevaron. Con ellos y ellas levantamos muy alto los sueños y las banderas que significan la memoria, la verdad y la justicia. A los compañeros y compañeras de esta comunidad que hoy dan continuidad a este espacio de organización, damos nuestro reconocimiento y que sepan que siempre estamos cerca de sus inquietudes y luchas. Es lo mío corto, otros años ya hablé, así que no hay mucho para agregar, vengo más bien para ampliar la memoria, esa es la idea. Algunos dicen que ya no son 30.000, son 8.000, ya no es el 24 de marzo, sino no sé cuándo es el Día de la Memoria, pero nosotros lo que venimos a decir es que hay más desaparecidos y nuestra memoria está muchas veces fragmentada y es un logro de la dictadura, y este gobierno no va a ayudar a la dictadura a que esa memoria sea fragmentada. Recién tenían algunos de los desaparecidos del barrio, los voy a mencionar, y no es que la cantidad te diga si es bueno o no el barrio, pero el hecho de que haya tantos desaparecidos en el barrio nos está marcando el tipo de militancia que había acá. Por un lado, Carlos y Raúl, Carlos Di Pietro y Raúl Rodríguez, que eran seminaristas, Daniel Fortunato y Elena Vacas. Elena era propia del barrio, criada en el barrio, Daniel del centro de San Miguel, Eduardo Bossetti, y este nombre lo quiero subrayar de manera especial, porque cuando dicen no eran 30.000, sí, eran 30.001, porque Eduardo nunca fue denunciado como desaparecido, y así ocurre en cada barrio. Ahora este libro del Partido de la Costa, donde estuvimos trabajando, la investigación nos muestra que hay más desaparecidos que no fueron denunciados. Por lo tanto, tiene razón lo pérfido, no fueron 30.000, fueron mucho más de 30.000. Jorge Adur, que bueno, tuvo un espacio especial, porque además tenemos la sorpresa que va a llevar democráticamente, elegido por la comunidad educativa de la escuela del barrio Alvear, elige ese nombre. Pero además, más allá de desaparecidos, quiero mencionar otros afectados por la dictadura en este barrio, más allá que el barrio, como bien lo dijo Pancho al principio, fue cerrado varias veces, y este fue el centro de reunión de información que tenía la dictadura, esta plaza. El barrio fue cerrado. Hay algunos en particular que fueron afectados, como exiliados. El barrio tiene exiliados todavía al día de hoy, que no han vuelto al barrio. Menciono a los que yo conozco, a lo mejor hay otros casos, como el caso de Carmen Ahumada, que junto con Lorenzo Riquelme, Carmen está en Francia, fue con Lorenzo, y después Lorenzo termina como Médicos Sin Fronteras en distintos lugares del mundo. Mario Barrios, que tiene un exilio, que es un exilio interno, en estos momentos están en Misiones. Y me gustaría mencionar, más allá de los exiliados, los que fueron afectados por la dictadura con secuestro, desaparición, tortura y vueltos, como es el caso del doctor Carlos Marcos, que el operativo se hizo sobre Gaspar Campos, pero fue el médico del barrio Manolita. Muchas veces se habla de el Manolita de la zona de Gaspar Campos y el Manolita de la zona de Los Berros. Alguno me recordaba, a lo mejor el error del doctor Marcos es que él atendía a los pacientes, a los chicos de la zona de Los Berros. Y él, junto con Cacú, que hoy lo recordamos, a Alberto López Camelos, en la misma caravana, junto con Calandria y con Zunilda y con la esposa de López Camelos, con el nombre Rojo, el apellido, Elsa Rojo, fueron secuestrados en la misma caravana de abril del 77. Así que el doctor Carlos Marcos también fue otro afectado de la dictadura y pertenece al barrio. Y hay un sobreviviente de esa madrugada del 4 de junio del 76, que es Luis Ramón Rendón, que era seminarista, vivía acá, estaba a punto de ser ordenado diácono y no llega, venía a visitar a sus padres, no llega esa madrugada, así que cuando se produce el operativo, él no estaba acá, así que el año pasado celebró la misa y contó un poco cómo fue esa circunstancia que permitió que él sobreviviera. Ahora, yo decía de esto de la memoria fragmentada. Nosotros recordamos hoy a los que han desaparecido y están vinculados al barrio. El operativo del 4 de junio, donde secuestran a los seminaristas, empezó el
3 de junio, a las 7 de la tarde. Y a la medianoche del 4 de junio hay un operativo que está buscando al padre Jorge Adur. Todo ese operativo que empieza a las 7 en la rotonda de Acasuso, después sigue en San Isidro a la medianoche y después termina a las 7 de la mañana acá en el barrio, ese operativo buscándolo a Adur, hay una serie de desaparecidos. Uno de ellos era un ex seminarista, Juan Isla Casares, que hoy lo incorporamos como vinculado de alguna manera a ese operativo que afecta al barrio. Y yo decía que venía a hacer una presentación y yo quiero invitar entonces a Josefina Isla Casares, a su hermana, que nos va a hablar de Juan, que es conocido en la zona norte como Juan el Bueno. Así que Josefina. Bueno, gracias por permitirme recordar a Juan en esta plaza y en este lugar que él visitó. Y me impresiona mucho verlo acá junto con Carlos, con Raúl y con Jorge Adur. Me parece que él estaría muy contento de que lo recordemos en esta plaza y con ellos al lado, ¿no? Juan era el tercero de una familia de 11, yo soy la número 7 y yo lo definiría como especialmente bueno, un tipo muy tranquilo. Por suerte Fabián les comentó que no solo yo lo recuerdo así, sino que su apodo fue Juan el Bueno. Así que eso me llena de orgullo y era un tipo con mucho humor, más bien robusto, como lo ven acá. Esta foto es en el seminario con Jorge, donde estaba en la Lucila, con Jorge Adur y con Carlos, que eran sus compañeros, Carlos y Raúl, Gerardo Burton y otros más. Y yo estuve acá en La Manuelita, yo tenía 15 años cuando él desapareció y en el año 75 vine acá, me trajo a conocer la casa donde vivían Carlos y Raúl. Me acuerdo de la casa, me acuerdo del oratorio que tenía la casa y también recuerdo que en el 75 yo había ido a la peregrinación, la primer peregrinación juvenil al Luján en octubre del 75, donde toda la comunidad de la Lucila se juntó y a mí me invitaron y fuimos juntos a Luján. Lo que yo recuerdo de esa peregrinación fue, además del cansancio y del agotamiento que tenía, que en un momento en General Rodríguez, mi hermano Juan, que estaba extremadamente cansado, no podía más, se sentó en un camión de choripán. Y ahí descansamos un poco. Nosotros estábamos abajo con Carlos, Raúl y toda la comunidad. Y de repente el camión arrancó y Juan no se bajó. Se fue con el camión de choripán en un principio de, ¿no?, el famoso choripán. Lo llevó a él y a todas sus convicciones, parece ahí. Era un tipo de poco compromiso, se ve, que fue atrás del camión. Y así él llegó a Luján en el camión de choripán. Pero yo llegué del brazo de Carlos y de Raúl. Los dos me llevaron del brazo, no me voy a olvidar nunca, porque yo ya no podía caminar. Y ellos me llevaron hasta la basílica. Y yo creo que por esa relación que tuvimos en la peregrinación fue que Juan me trajo a mí, y no a otros hermanos míos, sino a mí, a conocer la casa de ellos. Y estuve ahí en el 75. Juan militó primero en la JP junto con otro hermano mío. En mi casa había mucha discusión de política. Mi papá era gorila, así que se mataban, ¿no? Se escuchaba mucho lío. Y además se juntaban muchos jóvenes a discutir de política.
Y yo siempre estaba en las reuniones y completaba las frases de Evita. Ellos decían volveré y me miraban a mí y seré millones. Y yo completaba todo, era como una especie de mascota para ellos. Y ahí fuimos con mi hermano Cristian, que es el que me sigue a mí más chico, que hoy es franciscano. Y él hace esa oración que ustedes tienen en el papel, desde el sótano de la ESMA, despidiéndolo a él. Y yo quiero recordar no solamente a los que hoy estamos acá nombrando y a Juan, sino a Namba y a todos los que estaban en esa mesa de mi casa discutiendo de política, y ya quedan muy poquitos. Quedaron 2 nada más. Todos los demás están desaparecidos. Así que siempre van a estar presentes en nuestros corazones. Muchas gracias. Lo de la compañera, la hermana de Juan, medio me obligó a decir algunas cositas y a recordar. Todos ya saben, la mayoría, porque he hablado en otros momentos, que yo era compañero de todos ellos. Era parte del seminario de los asuncionistas en Villa Adelina. Éramos 15 seminaristas y Jorge era nuestro superior. Este seminario tiene mucha de toda esta historia, porque era parte de una historia de una iglesia muy comprometida. Hoy, de hecho, uno se acerca cerca de la iglesia, que hoy lo tiene otra comunidad, y se sigue hablando de los asuncionistas, del espíritu de la asunción. La asunción, que fue este equipo de compañeros, de seminaristas, de curas. Realmente estamos en profundizar lo que para nosotros era el Cristo de la liberación, el Cristo de los pobres. En ese sentido, nuestra comunidad, es cierto, estaba en un barrio de clase media para arriba. Y como dice la compañera, muchas de las reuniones lo hacíamos en sectores medios, en sectores inclusive de alta sociedad, donde se discutía mucho política y se discutía cuál era el papel del cristiano hoy en un momento de crisis, en un momento de este momento donde también estaba la dictadura. Y decíamos que el cristiano sí o sí tenía que ser revolucionario. Cuando ella habla de Juan, es cierto, en algún momento el tema era ver de qué manera la iglesia tenía ese compromiso mayor, y entonces hablábamos de que nosotros no podíamos seguir viviendo de la gente, sino que teníamos que vivir igual que el común de los trabajadores, y decidimos ir a la fábrica. La compañera por ahí no sabe que en mi caso me permiten ir a una fábrica, y fui delegado de una fábrica de papas fritas Boom, papas fritas, que estaba en Belgrano. Y después fui como delegado a una fábrica de Pilar, de cerámica Pilar, donde en el 75 fue detenido. Y se los recuerda a todo ello permanentemente. Decimos, no ha muerto el espíritu de la Asunción. Y más hoy, donde hay otros curitas y otra iglesia que en cierta medida está intentando volver a recuperar de ser la iglesia de los pobres. Cuando nos recordamos a los compañeros, nosotros sabíamos en qué consistía nuestro compromiso y sabíamos que nuestra vida podía ser parte de este compromiso. Cuando nos dividimos la tarea, algunos compañeros deciden venir al barrio y otros decidimos ir a la fábrica, es cierto, de a poco la iglesia nos va separando y nosotros mismos nos vamos dando cuenta que teníamos que seguir cumpliendo nuestra función, seguramente no desde la iglesia, y ahí en adelante fuimos a la fábrica. Algunos de nosotros dejamos de estar cercano a lo que fue el seminario, pero seguimos militando. De hecho, durante mucho tiempo, muchos de nosotros seguimos siendo catequistas de la Asunción. Y en el caso de ellos, junto conmigo, también éramos responsables de los jóvenes de la Asunción. Y ese barrio fue creciendo como organización social, política, que después, durante la dictadura, por supuesto, lo dispersaron, y muchos de estos chicos hoy no están con nosotros porque se los ha llevado la dictadura. Pero el espíritu asuncionista quedó. Y el espíritu de compromiso quedó. Y hoy con muchos de ellos decimos, estuvimos el sábado pasado, creo, estuvimos la ESMA en un día cruce que se hicieron con un montón de sectores cristianos, y se hablaba de vuelta de ese compromiso. Se hablaba de sectores de distintos lugares, pero un compromiso fuerte con la iglesia. Y bueno, nosotros decíamos que no ha muerto el espíritu asuncionista, y con Carlos, con Jorge, con los compañeros, con Juan Isla, decíamos, bueno, nosotros éramos parte de ese espíritu que hoy por hoy sigue creciendo. Así que, bueno, decirle a la compañera que fuimos de esos 15, varios de ellos desaparecidos,
varios detenidos en ese momento. Cuando en junio lo llevan a los compañeros, yo estaba ya detenido en fines de 75, estuve detenido en Coronda. Y cuando ellos lo llevan, raramente, yo no sabía por qué, me vuelven a sacar de la celda, me vuelven a torturar. Y un milico, un oficial negro, como es, que se ve que no era de nuestro país, me interroga sobre Jorge, me interroga sobre los chicos. Ahí me di cuenta que algo estaba pasando. Yo ya estaba detenido, por lo tanto no me podían hacer desaparecer, porque estaba semi-legalizado, porque la cárcel nuestra durante 3 años tuvimos una semi-legalidad que fue Coronda. Coronda, ellos vivían para tratar que nos destruyamos internamente porque no teníamos relación con el exterior. Nunca supimos que hubo un mundial de fútbol, por ejemplo. Pero entonces nos sacaban cuando ellos querían, como pasó en mi caso, para interrogarme a ver sobre los chicos. Después me enteré que había pasado. Y no me pudieron llevar mucho más porque mi obispo, que era Alberto Devoto de Goya, en cierta medida había logrado que me reconozcan. Pero ese espíritu continuó y la búsqueda de los otros chicos, los otros compañeros, los otros seminaristas continuó. Digo, es toda una historia seguir diciendo por qué nos querían derrotar o por qué nos querían destruir. Evidentemente éramos muy peligrosos. Así como lo mataron a Carlito Mujica, a muchos de nosotros, de nuestros compañeros, los han llevado, pero quisieron destruir un espíritu, quisieron destruir un proyecto que hoy por hoy decimos está de pie y seguimos planteando el tema de la victoria a pesar de todo eso, ¿no? Gracias. Compañeros, primero agradecer una invitación más, un año más que estamos acompañándolos y por ahí hacer una reflexión propia al margen de traer el saludo de los compañeros que no pudieron venir, que pensar en esta jornada más que como una instancia únicamente de memoria, sino también como una instancia de lucha, ¿no? Porque yo creo que los compañeros que estamos acá recordando tenían unos ideales por los que luchaban, al margen de recordarlos y repudiar lo que fue su desaparición, también levantar sus banderas, que son banderas y es una lucha que tenían contra un modelo de país contrario absolutamente al que los que estamos acá queremos y que lamentablemente hoy desde el Estado Nacional, desde el gobierno que hoy nos oprime día a día, es el mismo gobierno y el mismo proyecto neoliberal en contra del que luchaban nuestros compañeros desaparecidos del barrio y los compañeros desaparecidos de nuestro país. Entonces por ahí levantar esa bandera, levantar esas luchas y reivindicar a los compañeros no solo en cuanto a su persona, sino en cuanto a su lucha. Una reflexión corta porque después de los testimonios de los compañeros cualquier palabra queda chica, y agradecer y vamos a estar siguiendo con ustedes, el año que viene vamos a estar acá, el otro también, y esperemos que sigamos haciendo esto cada vez más grande. Un saludo a todos y bueno, muchas gracias y felicitaciones por la jornada.